Bueno, vamos a empezar haciendo un breve repaso sobre este hueso que es el húmero. Es un hueso largo, como vemos. Es un hueso que tiene dos extremidades, una extremidad superior, una extremidad inferior. Bueno, tenemos que describir alguna de sus partes. Vamos a describir inserciones, vamos a describir también estructuras óseas. Bueno, vamos a empezar por la parte superior. Tenemos un cuello, tenemos una cabeza del húmero que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación, junto con la cavidad glenoidea de la escápula, va a ser una enartrosis. Esta va a ser que va a tener distintos movimientos eh, de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Bueno, después tenemos este rodete que es el cuello anatómico que va a dividir la cabeza del húmero con los dos tubérculos. Tubérculo menor, que este es el de acá, tubérculo menor, y este es el tubérculo mayor. En el tubérculo menor tenemos que se va a insertar el músculo subescapular. En el tubérculo mayor tenemos que tiene tres caras. Una cara superior, una cara medial y una cara posterior. Tenemos que en la cara superior tenemos la inserción del músculo supraespinoso. En el medio tenemos la inserción del músculo infraespinoso y en la cara posterior tenemos la inserción del músculo eh, redondo menor. Y eso es los que se insertan en la cara en el extremo superior. También tenemos que entre estos dos músculos, entre estos dos tubérculos, tenemos el surco intertubercular. Este surco intertubercular va a estar conformado por estos dos surcos que provienen de cada tubérculo. Del tubérculo mayor va a provenir eh, este surco del tubérculo mayor y este va a provenir del tubérculo menor. En el surco del tubérculo mayor se va a insertar el músculo pectoral mayor. En el surco del tubérculo menor se va a insertar el redondo mayor. Y entre estos dos surcos, en este lugar, se va a insertar el dorsal ancho. Listo. Ahora, en la parte inferior tenemos las distintas estructuras. Tenemos la fosa coronoidea. Tenemos la tróclea. En esta parte, que no sé si se nota, es el surco trocleo capítulo troclear, esta parte de acá, que no sé si se nota muy bien. Después tenemos el capítulo. Después, ahí si vemos, a ver, este es la tróclea, este es el surco capítulo troclear, este es el capítulo. Y después tenemos este que es el epicóndilo medial, y este es el epicóndilo lateral. Y a nivel posterior tenemos la fosa de la fosa troclear. Y bueno, se repite lo mismo. El epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, la tróclea y acá se ve un poquito del cóndilo, del capítulo. Y después tenemos un surco acá. Un surco para el nervio cubital. Bueno, y en el cuerpo, ¿qué tenemos? En el cuerpo tenemos, no sé si lo dije, tenemos tres caras y tres bordes. Tenemos un borde posterior, un borde anterolateral y un borde anteromedial. Este es anterolateral y este es anteromedial. ¿Qué más tenemos? Tenemos un tubérculo. Este tubérculo
que es este tubérculo. No sé si se nota. Este tubérculo es del tubérculo deltoides. Que bueno, el nombre te lo dice, se va a insertar el músculo deltoides. Después tenemos en la nivel lateral, casi posterior, este surco para el nervio radial. Surco para el nervio radial. Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos eso. Bueno, en el cuerpo, que vendría a ser esto, se van a insertar distintas cosas. En la cara lateral, en esta cara lateral se van a insertar, bueno, como decíamos, en el tubérculo, la tuberosidad deltoidea, se va a insertar el deltoides a nivel inferior de la tuberosidad deltoidea. En toda esta parte se va a insertar el músculo braquial. En la cara lateral, al igual que en la cara medial, también se va a insertar el músculo braquial. Después, a la misma altura, recuerden que esto es la tuberosidad deltoidea. Bueno, en ese mismo nivel del otro lado, de este lado, se va a insertar el músculo coracobraquial. Después también en la cara posterior, esta es la cara posterior, se dan cuenta por la fosa troclear. En la cara posterior tenemos la inserción de dos músculos. Este es el surco, como habíamos dicho, surco del nervio radial. Este surco del nervio radial va a dividir la parte posterior en dos partes. Una parte superior y una parte inferior. La parte superior, o sea, superior al surco del nervio radial, superior y lateral, o sea, esta parte de acá. Este es el surco, ¿no? Esta parte de acá se va a insertar la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Así que recuerden, cabeza lateral del músculo tríceps braquial superior al surco del nervio radial en la cara posterior del húmero. Ahora, en la cara posterior del húmero y en la parte inferior al surco del nervio radial, se va a insertar la cabeza medial del tríceps braquial. ¿Qué más? Y esos... sí, en los bordes tenemos un borde anterior, que bien se nota un borde anterior, y en el borde lateral, se va a insertar el músculo braquiorradial y el músculo extensor radial largo del carpo. En esta parte, en el borde lateral, se va a insertar el músculo braquiorradial y el extensor largo, extensor radial largo del carpo. Y ahora, en el borde medial, recuerden, medial, para ubicarse la cabeza del cóndilo. En el borde medial se va a insertar el tabique intermuscular del brazo. Tabique intermuscular del brazo, que nos va a dividir los músculos anteriores de los posteriores. Listo. ¿Qué más? Bueno, la articulación de la tróclea con la fosa troclear del cúbito, bueno, es una troclear, que es un movimiento de un solo eje. Después tenemos entre el capítulo y la fosita articular de la cabeza del cúbito, va a ser una articulación, articulación condilia, que va a ser en dos movimientos, también flexión y extensión, y también otros dos movimientos que van a poder realizar con la cabeza del radio, ¿no? Después, bueno, ¿qué más queda por decir? Bueno, junto con el surco del nervio radial, también van a pasar vasos de ramos braquiales. Bueno, ¿qué más? Bueno, por último quedan los tipos de músculo que pasan por el
epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Pasan muchos músculos. En sí pasan 5 a nivel del epicóndilo medial. 5 a nivel del epicóndilo medial y 6 a nivel del epicóndilo lateral. Ahora los vamos a explicar. Así que tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles son estos 5 del epicóndilo medial? Son el pronador redondo. Pronador redondo. Tenemos el flexor. Ojo, para tener en cuenta, la mayoría de los músculos que se insertan en el epicóndilo medial en su cara anterior son flexores. No todos, pero la mayoría son flexores de estos 5. Bueno, ahora los vamos a decir. Recuerden que también se insertan mediante un tendón en común. Bueno, estos 5 músculos son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos. Ahí me los anoté en la mano para hacer una regla mnemotécnica. Bueno, una vez más, se van a insertar el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos. Y a nivel posterior, bueno, como decíamos hace rato, solo va a pasar un surco que es del nervio cubital. Ahora, del epicóndilo lateral, de este epicóndilo lateral, vamos a tener otras inserciones que también son 5. También son 5, como verán. Y son el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique, el extensor cubital del carpo y por último el supinador, pero tiene uno más en la cara posterior. En la cara posterior se va a insertar el músculo anconio. Y esos serían todos los tipos de estructuras, eminencias, sobresaliencias de este hueso que es el húmero. Recuerden todos y siempre es bueno repasar y estudiar. Ahí vemos las distintas estructuras que conforman este hueso.